Vamos a hablar entonces del tema relacionado con el comportamiento del consumidor. Voy a abrir la pantalla para que ustedes puedan observar el material que ya está disponible. Ya está disponible en el aula virtual. En el aula ya está disponible, en Sergio Virtual ya está. Estos son básicamente los temas que vamos a desarrollar. El comportamiento del consumidor, las motivaciones del consumidor, el modelo de motivación, la jerarquía de las necesidades, el modelo de compra del consumidor y el uso que finalmente se circunscribe más que todo a la segmentación del mercado, a la selección del mercado meta y al posicionamiento del producto, temas que ya con suficiente profundidad habíamos observado y habíamos revisado en una parte de estos temas. Bueno, comencemos entonces por hablar qué es el comportamiento del consumidor. Allí tienen ustedes una definición de muchas que se han hecho al respecto. Cuando nosotros hablamos del comportamiento del consumidor, hablamos del estudio de los consumidores o que los consumidores presentan o exhiben desde el momento en que buscan, compran, utilizan, evalúan y desechan los productos. Es decir, el antes, el durante y el después de adquirir los productos o los servicios. Hablar del comportamiento del consumidor, siempre hablamos de una disciplina que está directamente relacionada con la actividad interna y la actividad externa del individuo o del grupo de individuos, sobre todo hoy cuando hablamos del concepto grupal como una de las características de ese microentorno que influyen mucho en la decisión de compra. Entonces les decía que hablamos del comportamiento del individuo o de los individuos direccionada específicamente a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o de servicios que nosotros como organización ofrecemos. Si tenemos en cuenta la dinámica de la economía, sobre todo en estos momentos, cuando es sabido por todos el golpe durísimo que está teniendo la economía, nosotros encontramos que a través del departamento de mercadeo, las empresas fundamentalmente tienen que conocer todas las variables que afectan la decisión de compra. Es muy importante no solamente conocer las variables que afectan la decisión de compra, sino los medios a través de los cuales nosotros podemos comunicar nuestra propuesta de valor a esos clientes potenciales. Dentro del proceso de compra que históricamente ha ido evolucionando y dentro de la evolución del mercado mismo, nosotros encontramos que en las primeras etapas, digamos, en la primera fase del comportamiento del consumidor, el consumidor básicamente buscaba productos que ofrecieran máximos beneficios al menor costo. Es decir, básicamente se manejaba el concepto de oferta y demanda, donde fundamentalmente el factor predominante era el precio y eran las características del producto. Ya habíamos hablado en alguna oportunidad que aproximadamente a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, es que cuando se comienza a revisar y analizar el comportamiento del consumidor como una disciplina diferente. Hablamos de una disciplina diferente porque se comienza a manejar el comportamiento del consumidor evaluando algunos conceptos que hasta ese momento eran inéditos para el mercadeo. Como les decía, inicialmente predominaba la condición de que el consumidor buscaba el producto que le presentara mayor beneficio a menor costo. A partir de este análisis, cuando las empresas quedaron con muchos productos y no había suficiente dinero para comprarlo, las empresas identifican
que la única forma como se podría medianamente garantizar el éxito de los productos en el mercado es poder ofrecerle a aquellos que los consumidores estuviesen dispuestos a comprar, aquellos que los consumidores estuviesen dispuestos a pagar a cambio de los beneficios que pudiesen obtener. Es por eso que a partir de ese momento se comienzan entonces a analizar ciertas variables que son más conceptuales o que son más cualitativas y que van mucho más allá del concepto precio y el concepto beneficio. A partir de allí comenzamos a hablar nosotros del comportamiento del consumidor. Es decir, a partir de allí comienza una nueva disciplina que, como hasta ese momento era totalmente desconocida como tal, es necesario para mejorar su comprensión hacer uso de otras disciplinas académicas, como la psicología, como la sociología, como la antropología, la matemática, la comunicación. Todas esas disciplinas ayudan a mejorar el entendimiento respecto al comportamiento de compra del consumidor. En ese momento o a partir de ese momento, nosotros comenzamos a estudiar a ese consumidor como un individuo aparte. Es por esa razón que nos vemos nosotros a la necesidad de conocer las motivaciones que tiene el consumidor, cuáles son los factores o las fuerzas del ambiente que influyen en la decisión de compra del consumidor. Recuerda cuando habíamos hablado en el pasado de las fuerzas del ambiente que circundan al mercadeo como tal. Habíamos hablado de los proveedores, de la competencia y los competidores, de los canales de distribución y posteriormente del consumidor. Cuando hablamos de esas fuerzas que motivan al consumidor, que rodean al consumidor, que son las fuerzas del mercado que en determinado momento ejercen cierta influencia con el consumidor, comenzamos a encontrar entonces las condiciones individuales, como son esas de las cuales comenzamos a hablar, que se comenzó a hablar precisamente a partir de los años 50. La influencia de los factores psicológicos, psicográficos, conductuales, las preferencias sobre todo a nivel de conducta individual de cada persona. Por ejemplo, sus motivaciones, sus percepciones, su capacidad de aprendizaje, todos estos aspectos influyen mucho. Adicionalmente a eso, se comienza a manejar otros elementos que complementan este círculo que nos permite a nosotros poder identificar cuál es el comportamiento del consumidor y cómo llegar a ellos para poder hacerles una propuesta de valor lo suficientemente diferente y poder constituirlos o convertirlos en clientes incondicionales. Entonces, hablábamos de los factores individuales, los factores psicológicos, factores geográficos, factores demográficos, culturales, sociales, motivacionales, todas esta serie de disciplinas o de comportamientos o conductas sociales que definen finalmente cuál es el factor que subyace en la mente de un consumidor cuando toma la decisión de comprar. Vamos a analizar entonces lo que es el proceso de toma de decisión del consumidor. Vamos a detenernos un momento para ajustar esta diapositiva aquí. Ya definimos esto para cuadrar la diapositiva. Bueno, cuando hablamos, vamos a colocarlo aquí. Cuando hablamos del comportamiento del consumidor o de las diferentes condiciones, disculpan para poder proyectarle porque creo que no están viendo la imagen. Ahora sí. No, profe, no está bien. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora. Ok, listo. Ok, entonces, dentro de ese proceso de toma de decisión del consumidor, hablamos de tres fases fundamentales.
una fase de entrada, una fase de proceso y una fase de salida. En esa fase de entrada se representa el modelo de la toma de decisión desde el momento en que el consumidor identifica que tiene un deseo, identifica que tiene una necesidad. Es decir, en esta fase influye en el consumidor todas las condiciones que determinan las dos principales fuentes de información que conllevan al consumidor a tomar una decisión. La primera fuente de información que nosotros vemos es el recurso manejado por el mercadólogo, el recurso manejado con la empresa. Es decir, la combinación o el marketing mix. Recuerden que cuando hablábamos del mix tradicional, hablábamos de las 4 variables fundamentales. Las variaciones de producto, de precio, de promoción y de punto de venta o de canales de distribución. Pero también encontramos, y lo habíamos manejado en algunas clases, el concepto del marketing de servicio o del marketing moderno, que además de estas 4 variables, como el producto, el precio, la promoción y los canales, incluye 3 variables adicionales, que son las personas, los procesos y la presencia física. Es decir, en esas 7 variables se centra todo el esfuerzo del mercadeo para lograr conquistar esos clientes, para lograr convencerlos de que nuestra propuesta de valor es superior a la de los competidores nuestros, para invitarlos a comprar nuestros productos. Y nosotros vemos, cada vez que vamos a un punto de venta, a un centro comercial, tenemos la oportunidad de evaluar las diferentes formas de cómo los mercadólogos, valiéndose de su ingenio, hacen ese mix, esa combinación equilibrada de las diferentes variables para comenzar a construir clientes incondicionales. Adicionalmente a eso, hay otras fuerzas del ambiente, variables que no son directamente controladas por el mercadólogo, pero influyen en un muy alto porcentaje en la toma de decisión del consumidor. Esas variables son denominadas las variables socioculturales. Las principales variables que influyen en la decisión de compra del consumidor es la familia, indudablemente. Ahora, yo hago énfasis en este tema porque en algún momento tangencialmente lo habíamos tocado. Una cosa es el comportamiento de la familia y su influencia en una región como la nuestra, donde es muy marcado el acompañamiento familiar y la influencia en la decisión de compra. En otras regiones del país, incluso en otros países, no es un factor de influencia primaria como sí sucede en nuestra región. ¿Por qué se da esta condición en la región nuestra? Porque igualmente en otros países apenas el joven cumple 18 años, busca la independencia, mientras que aquí en nuestra región, en la región Caribe, por naturaleza, es mucho más familiar, mucho más ligada a esa raíz familiar, a esa raíz grupal, y durante mucho tiempo se mantienen viviendo en la misma casa de los padres. Por esa razón, la influencia familiar cobra vital importancia como influenciador en la decisión de compra del consumidor. Igualmente, se manejan las fuentes informales o las fuentes no comerciales. Cuando hablamos de fuentes informales o fuentes no comerciales, son aquellas fuentes que están en el ambiente. Incluso influye muchísimo la clase social, la condición cultural. Hoy toma gran importancia la influencia de los grupos. Si nosotros vemos los grupos sociales como tal, que comenzaron a estructurarse a través de las redes sociales, toman muchísima fuerza y adicionalmente a esto toman un alto grado de influencia al momento de que el consumidor o el individuo toma la decisión de comprar. Siguiendo en este orden de ideas, en esa etapa de entrada en la cual el individuo identifica que tiene una necesidad, identifica sus deseos, 1, por condición personal, 2, por la influencia precisamente de las variables del marketing, y 3, por el ambiente sociocultural, toma a partir de ese momento, de esa identificación,
toma la decisión, es decir, atraviesa ese canal que lo lleva desde la identificación de la necesidad o del deseo al proceso de la compra como tal. Dentro de ese proceso de la compra es cuando comienza entonces a surtir efecto o a salir a flote esos elementos psicológicos, esos elementos de los cuales le hablaba al principio, cuando se comienza a estudiar el comportamiento del consumidor como una disciplina. Conceptos que son totalmente cualitativos, obviamente, y que adicionalmente son internos y diferentes en cada individuo, como por ejemplo sus motivaciones, sus percepciones, sus formas de aprender o la estructura de su aprendizaje. Hoy, uno muy importante, un factor muy importante, y es la personalidad. Adicionalmente a eso, las actitudes de la persona. Miren cómo estos elementos hoy han tomado muchísima fuerza, al punto que existen teorías de marketing que dicen que el consumidor, más que comprar un producto buscando aliviar un deseo o una necesidad, compra un producto porque se asemeja mucho a su personalidad. Y es la razón por la cual muchas veces, seguramente les ha tocado vivirlo a algunos de ustedes, como cuando, por ejemplo, pasa por un centro comercial o ve algún almacén y ve un maniquí con cierta ropa colocada, se le asemeja a alguien en particular, incluso a ustedes mismos. Siguiendo esa condición, esos factores psicológicos que influyen dentro del proceso de compra, además de fortalecer la necesidad y el deseo, invitan a que el consumidor inicie un proceso de búsqueda. Y miren que ese proceso de búsqueda de la meta o del satisfactor de su necesidad conlleva a dos condiciones que hacen parte del aprendizaje. Aquellas condiciones experienciales y aquellas condiciones cognitivas del aprendizaje propiamente dicho. Normalmente, a través de la experiencia vivida, establece una impronta de marcas y de productos que el consumidor, al momento de salir de su casa, ya tiene en mente el producto que quiere, la marca que quiere y el sitio donde lo va a adquirir. Sin embargo, en el momento mismo en que encuentra este punto de venta, hoy, gracias además al manejo equilibrado de las variables del marketing, el consumidor que potencialmente ya tiene definido lo que va a comprar, comienza a vivir ciertas experiencias que le permiten evaluar las diferentes alternativas. En el pasado, cuando el consumidor sencillamente identificaba la necesidad, salía a comprar, a vivir la experiencia de lo que encontraba en el mercado. Hoy en día, cuando el consumidor ha aprendido mucho, cuando tiene en Internet una fuente de información que adicionalmente a eso le muestra diferentes alternativas mayores a las que ya conocía, a las que su experiencia le había enseñado, a las que normalmente por experiencia o por condición de vida familiar las tenía enmarcadas en su mente, hoy en día tiene la posibilidad de evaluar nuevas experiencias. En ese momento de evaluación de experiencias que vive el consumidor antes de tomar la decisión de compra, podrían, considerando las variables que se manejan precisamente en el punto de venta, cambiar su idea inicial. Por eso decimos que tanto los factores psicológicos como los factores experienciales, los factores vivenciales en los puntos de venta son los que determinan finalmente cuál va a ser el cierre de ese proceso entre la identificación de la necesidad o el deseo, entre el proceso de compra y la toma de decisión de comprar. Posteriormente, cuando realiza la compra como tal, ¿qué es lo que pasa inicialmente? Se vive esa experiencia, ¿verdad? Cuando nosotros compramos un producto por primera vez, ¿qué hacemos? Vivir la experiencia. Y vivir esa experiencia depende de dos elementos. Primero, de las expectativas que se tenían antes de comprar el producto. Y segundo, de la experiencia misma. Ya en algún momento lo habíamos hablado. Si nosotros compramos el producto, pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de salida. En esa etapa de salida, ¿qué es lo que nos va a permitir vivir? ¿Cuál es el comportamiento de esa persona, de ese consumidor, después de haber tomado la decisión de comprar? ¿Cómo viene esa condición?
vivir la experiencia o probar el producto genera una consecuencia. Si la experiencia es superior a la expectativa, sencillamente se produce el proceso de aceptación que impacta nuevamente en la recompra. Sin embargo, si la experiencia vivida es inferior a las expectativas que se tenían antes de tomar la decisión, ¿qué va a pasar? Se va a generar un sentimiento de frustración que conlleva a que haya una ruptura en la decisión de recomprar el producto o incluso de recomendar el producto. Entonces, a grandes rasgos, es el proceso de decisión de compra del consumidor. Es decir, cuáles son los factores que influyen en la decisión de compra del consumidor. Vamos entonces a concentrarnos en los factores internos y los factores externos que influyen en el comportamiento del consumidor. Antes, por favor, ¿esto ha sido claro, muchachos? Mister, yo quiero, o sea, como que para sacar algo de lo que acabo de decir, sería, pues, en resumen, ofrecerle un buen producto al consumidor para que así tenga una buena experiencia y haya la recompra. Porque si el producto es malo, pues no va a haber recompra y, como usted dijo, ruptura, ¿no? Ok, pero miremos el proceso desde el inicio. Miren que en este momento, ¿qué pasa si nosotros tenemos el mejor producto del mercado? Pero los consumidores no lo saben. Recuerden algo que les había mencionado en algún momento. El mercado, hoy en día, ¿cómo se conoce? Como una guerra de percepciones. ¿Cuál es el escenario donde se desarrolla esa guerra de percepciones? En la mente del consumidor. Y óiganlo, guerra de percepciones. Es decir, es mucho más importante la percepción que el consumidor tiene de un producto, incluso que las características intrínsecas del producto. Por esa razón, antes de hablar del producto como tal, de los factores de diferenciación, tenemos que conocer cuáles son los factores que subyacen en el momento en que el consumidor toma la decisión de comprar. Porque finalmente, una vez que vive la experiencia, es que va a determinar si la propuesta de valor nuestra es cierta o no es cierta. Es decir, no solamente hablamos del producto como tal, sino tenemos que combinar en forma equilibrada las diferentes variables del marketing. Miren que yo les había hecho esta analogía. Imaginemos que nosotros tenemos una mesa. Si una de las patas de la mesa es de inferior tamaño a las demás, ¿qué va a pasar? Va a haber un desequilibrio y se va a caer. Entonces, en la misma forma como nosotros tenemos que ofrecer un producto de excelente propuesta de valor, también tenemos que combinar los elementos de comunicación integrada que son los que nos permiten socializar con el consumidor potencial. Decirle, tenemos el producto que satisface su necesidad, tenemos el producto que le ofrece una ventaja comparativa que lo hace diferente a todos los demás competidores. Pero adicionalmente a eso tenemos que tener, uno, un precio competitivo y que esté al alcance del mercado. Dos, poder ofrecerle el producto a ese consumidor potencial que todavía no lo ha comprado en el momento, en el tiempo y en las condiciones en las cuales él lo va a buscar y lo va a necesitar. Miren que hoy en día estamos hablando de un concepto muy importante que a partir de este momento, de la situación que estamos viviendo, va a tomar muchísima más fuerza, que es el tema de la omnicanalidad. Es decir, hoy en día tenemos que ofrecerle a nuestros clientes potenciales y reales la posibilidad de encontrar el producto en los sitios donde él está dispuesto a buscarlo. Si el consumidor está acostumbrado a hacer compra física, tenemos que tener el producto en puntos de venta físicos. Si nuestro consumidor se acostumbró a las nuevas modalidades que han venido creciendo de realizar compras online, tenemos que tener nuestros productos a través de tiendas online. Si el consumidor está dispuesto a comprarlo a través de domicilio, tenemos que garantizar que nuestro producto a través del domicilio también le pueda llegar a nuestro cliente. Entonces, recapitulando, si bien es cierto que la propuesta de valor reúne cada una de las diferentes variables del marketing, esa combinación tiene que ser muy equilibrada
para lograr captar la atención al cliente desde el momento, y por eso hablamos en el comportamiento del consumidor de la forma como toma la decisión antes, durante y después de la compra. Entonces, necesariamente tenemos que combinar todas las variables del marketing. Posteriormente, cuando podemos demostrar que nuestra propuesta de valor es superior a la de los consumidores, ¿qué vamos a obtener? Cerrar el ciclo de la compra. ¿Cuándo se cierra el ciclo de la compra? Cuando comienza la recompra. ¿He sido claro, Pedro? Claro, mister. O sea, hay que tener mucho en cuenta también la percepción que el cliente tiene del producto. También juega muy importante, más importante que el producto en sí. Totalmente. Más importante que Claro. el producto en sí, porque recuerden lo que decimos, es la percepción que tiene el cliente. Nosotros podemos tener un producto que puede ser el mejor producto del mundo, pero si la percepción de nuestros clientes no ha sido bien manejada o no ha sido conducida de forma tal que nuestros clientes la acepten de esa forma, está condenado a quedarse en el sentimiento del mercadólogo de decir, tuve un buen producto, pero no fue exitoso en el mercado. Muchachos, les voy a pedir lo siguiente. Me quedan 10 minutos, 5 minutos ya. Voy a cortarlo, me voy a conectar, por favor no se vayan. Voy a seguir en el mismo link, pero es sencillamente para poder terminar este tema y que no se quede en la mitad. Por favor, espéreme Listo. 5 minutos mientras me vuelvo y me reconecto. Gracias. Dale, mister. Okay. Me estoy enredando.